Cucu parceros, chicos, hoy les traigo el resumen de todos los papeles que mi papá necesitó para aplicar a un permiso de trabajo siendo colombiano. Recuerden que para Colombia aplican ciertas excepciones, que es casi el mismo caso de Perú, que es muy similar estos dos, creo que de hecho son iguales. Perú tiene las mismas excepciones, entonces aquí les vengo a contar los papeles así tal cual se los presentamos a la gente de inmigración. Para empezar, estando en Canadá es mucho más fácil que ustedes estando en el extranjero. Entonces, mi papá ya estaba aquí en Canadá, me estaba visitando y pues como ya conté antes, estaba de vacaciones. Entonces, lo que hicimos fue hacerle una hoja de vida a mi papá, que ya saben que la hoja de vida es súper sencilla, es una sola hoja más, una carta motivacional, como hablando por qué quiere el puesto, cuáles son sus fortalezas para ese puesto. Ya cuando encontramos la empresa, que de hecho mi papá tuvo mucha suerte porque yo ya tenía ubicada la empresa que manejaba el mismo campo que mi papá y ya había visto una oferta hace un año a la cual mi esposo aplicó y pues no quedó porque no tenía mucha experiencia, así que pues decidimos que sería ahí el primer lugar donde íbamos a intentar. Lo primero fue pues hacer una entrevista con el futuro empleador. Este futuro empleador lo que hizo fue evaluar a mi papá sus conocimientos y cuando él ya dijo yo quiero a esta persona, fue que decidimos mostrarle cómo eran los procesos. Cuando vio cómo eran los procesos dijo que sí, que estaba dispuesto y el primer paso fue solicitar ante el gobierno un número de oferta laboral que pues se solicita exactamente para esa persona, o sea, ese código le sale a la gente de inmigración cuando usted va a solicitarlo directamente, el nombre de mi papá, el nombre del empleador y todo, o sea, la información ya está en el sistema. Ya con eso y con el contrato que pues se le generó especialmente a mi papá porque pues siendo inmigrante pues tenía como otros requisitos, como ya había hablado, que se comprometía a aprender el francés. Entonces mi papá firmó el contrato, el señor firmó el contrato y eso lo llevamos a la frontera con otros papeles que ya les voy a mostrar. Los papeles eran muchos. Procuren que la gente no tenga muchas cosas en las que pensar, sino dejarlo todo simple. Por ejemplo, lo que yo hice fue, como habían muchos papeles que eran de diferentes cosas, hice paquetitos. Y en estos paquetitos, pues al principio les puse este papel donde decía qué contenía cada paquete. Entonces también fue mucho más rápido para mí porque la gente me dijo, ustedes qué es lo que vienen a hacer acá, entonces qué papeles vas a presentar. Entonces yo empecé a mirar y le dije esto, y me dice, listo, es todo. Y se me estaba quedando un papel. Y me dice, ¿segura que es todo? Y yo, espérate, este también. Pues de hecho le pasé todo. Pero sí, mire qué le estaba pasando y pues la única cosa que me dijo que no necesitaba era la tarjeta de contacto del empleador. ¿Por qué? No sé. Entonces también lo pusimos en orden para que él fuera captando como toda la información. Entonces el primer paquete, aquí puse, entonces el número de oferta de empleo con el contrato, ¿ya? Entonces el número de oferta de empleo, pues se le pidió al empleador que nos diera una captura del correo que recibió del gobierno con el contrato. El contrato son como 5 hojas. Entonces, pues ahí está la firma del empleador y de mi papá. Eso fue lo primero. En segunda posición está la hoja de vida, los antecedentes judiciales de mi papá y la identificación de mi papá. Esto no sabemos si lo necesitábamos o no, pero pues mi hermana, que es la que también estuvo ayudando en el proceso, que fue la que más hizo, ella ya sabía que se necesitaba la identificación, aún así con el pasaporte que pues es internacional. Entonces igual se le tradujo. Recuerden que las traducciones tienen que estar hechas por un traductor certificado. Hay una página donde pueden mirar o simplemente ellos tienen un rótulo, ellos tienen un número ahí. Se lo piden y lo investigan. Ya saben que las hojas de vida son 2 páginas, o sea, una página que es una carta motivacional de por qué ustedes quieren ese puesto, porque son la mejor opción para esa empresa, para ese puesto. Más la hoja de vida que solamente puede tener una hoja, no 2 ni 3, pero básicamente es así, de pequeña. O sea, entonces en un lado ponen competencias, idiomas, en una esquina ponen lo que es nombre, contacto, experiencias,
y estudios, si tienen, ¿no? Pero mi papá no estudió y ni siquiera terminó el colegio. Entonces, ¿cómo funcionan las traducciones aquí? Porque ya empezó aquí poniendo traducciones, que es la traducción de los antecedentes judiciales. Entonces es la traducción de lo que van a presentar más el original de lo que están traduciendo, ¿sí me entienden? Lo que hicimos fue entrar a la página de la Policía Nacional y poner la cédula de mi papá, y ahí te lanzas si estás debiendo algo judicialmente o no, si estás libre. Entonces eso fue lo que se tradujo, literal fue una captura. Entonces aquí el documento de mi papá traducido más una fotocopia del documento original. Esto fue el segundo paquetito. Como tercer paquete, este sí se los puedo mostrar porque son capturas de lo que está en la página de inmigración. Y esto es súper importante porque los agentes no las saben todas. En serio, ellos no las saben todas, y mucho menos los que están en la frontera o pues sí, cuando ustedes llegan del aeropuerto. Esos agentes de inmigración puede que sepan un poco, pero no este tipo de cosas. Entonces ustedes tienen que llevar todo molito para ellos, porque si no, o se demoran mucho o puede que no se la acepten. En fin, y para que vean que ustedes sí saben del tema. Entonces aquí este paquetito está la excepción por el Acuerdo de Libre Intercambio, el TLC, entre Canadá y Colombia. Y el número de ocupación nacional, que es la clasificación que se le da a cada carrera aquí en Canadá. Es un código. Y también tengan en cuenta que hace el mes pasado, fue que cambiaron como estos códigos, la manera en que se llamaba. Así que pues, no sé, pongan más atención, no vean videos tan viejos. Y aquí también le puse cuál es el código que nosotros creíamos que era mi papá, y poníamos pruebas, capturas de pantalla donde mostraba que mi papá sí era ese código, porque a mi papá se le daba un código según su carrera como tal, pero ese código no le permitía a su pareja obtener otro permiso de trabajo. Entonces lo que pasó fue que pues simplemente buscamos toda la información donde sabíamos que mi papá podía montar del código por su experiencia laboral, y de esa manera mi mamá podía obtener su permiso de trabajo también. Entonces en la página de Canadá hay un sitio donde usted pone, por ejemplo, como lo que usted se dedica, y luego él te va a lanzar varios tipos de carreras y tú seleccionas según tu caso, porque digamos, si usted pone electricista, hay millones de tipos de electricistas, ¿sí? Bueno, no millones, pero hay muchos tipos de electricistas, y pues tiene que escoger según su caso, según su especialidad. Así aparece en la página. Voy a cambiar de sentido. Antes esto pues se le decía NOC, que es el NOC 1, NOC 2, NOC 3 o CNP, que es como que cambia si es francés o inglés, la misma cosa. Lo que salió que para la carrera de mi papá sería 94-203, ¿ya? Y te muestra aquí cómo se llama se llama ensambladores de motores, control sobre la fabricación y transformadores de motores eléctricos industriales. ¿Ya? Entonces, capturas de todo esto. Entonces dice ejemplos de los empleos que pues entran como en esta categoría, ¿no? Aquí se les subrayaron todos los que podrían ser los de él, pues según sus conocimientos. Y con ese número tú puedes saber qué tipo de NOC, como decíamos, o ahora que se llama TER o FER, según el francés o el inglés. Entonces, podemos ver qué categoría es, ¿ya? Entonces, la categoría es importante para saber si su pareja o su cónyuge puede aplicar para un permiso de trabajo también. También es importante eso para saber si puede aplicar a una residencia permanente después por una experiencia profesional aquí en Quebec, ¿no? O sea, si papá después de 2 años quisiera la residencia permanente, la podría solicitar en base a 2 años que ya haya trabajado aquí. Pero pues también depende según las categorías, porque creo que solo es para el FER 0, el FER 1 y FER 2, creo. Algo así. Como tal, hay 5 FER. Y a mi papá, pues según lo que él sabe hacer, le correspondería el FER 4. Pero ¿qué pasa? Este 4 no le permitía a mi mamá obtener su permiso de trabajo. Pero entonces aquí decía que los de este FER 4 son personas que han recibido formación en el trabajo
de unas semanas. Pero en el 3 dice una formación de empleo de más de 6 meses. Y pues que son 35, 40 años, es bastante. Entonces a él se le podría permitir, o sea, no sabíamos, no estábamos seguros, pero lo que queríamos, que él sería el 3. Por eso en el papelito aquí arriba yo le ponía que aquí el FER 3, ¿ya? Que pues por si de pronto no le preguntan a uno nada, pues como que viera que yo sabía que era el FER 3. Esta información no nos quedaba como tan clara y buscamos información, encontramos en un noticiero donde hablaba de eso, porque en la página de Canadá no estaba como muy claro. Y pues también hicimos una captura de lo que se hablaba en el noticiero. Aquí también se le hizo captura a lo que se habla, lo del programa de movilidad de libre intercambio entre Colombia y Canadá, que pues sería el TLC, pues para mostrar pues que siendo colombiano, él tiene esa excepción. ¿Y que cuáles son estas excepciones? Pues básicamente sería que al hacer este proceso mi papá, la empresa que lo va a contratar no tiene que hacer un estudio que le pide el gobierno, pues para demostrar que no perjudica a nadie, que sea nacional de aquí, pues, y le estén dando trabajo a alguien del exterior sabiendo que hay alguien aquí que lo puede hacer. Y mi papá no tendría que hacer otro proceso que es otra solicitud de un permiso provincial. Entonces, eso es lo que se le llama excepción, o sea, se facilita todo el proceso de la contratación y de la obtención del permiso de trabajo y pues ya saben que saliendo del país, en el mismo día que entras, obtienes tu papel como tal, que es el permiso de trabajo. Aquí sucedió algo que, pues no sé si muchos sepan, la parte de este programa de intercambio entre Colombia y Canadá no está completo para lo de Colombia. O sea, cuando tú te metes a lo de Colombia está incompleto, no está toda la información de las carreras técnicas o los técnicos que aplican para la excepción también. El ALE, o sea, el Acuerdo de Libre Intercambio en francés entre Perú y Canadá, es idéntico al intercambio entre Canadá y Colombia. Entonces nos fuimos al de Perú para tomar las capturas. Programa de libre intercambio entre Canadá, Perú, y en ese nos basamos. Y pues ahí ya pusimos como, bueno, estos son los técnicos que están sujetos a la excepción, entonces se subrayaron y pues ahí estaba el que ya habíamos visto antes, que era el de mi papá. También tienen que saber cuál es el código para la excepción de la pareja, en este caso. Entonces el código para la pareja o el esposo es el T25. Eso se lo preguntan. En un momento lo corchen si usted no sabe esto. De hecho, esto nos lo preguntaron como antes de pasar el filtro con el agente que se dedica a esto, pero al principio sí nos dijeron como cuál es el código de la excepción. Y yo quedé como que, what the fuck, y yo, es este. Y si no estoy mal, el código de mi papá, o sea, es el código que le correspondió ya al empleador cuando subió la oferta laboral en el portal del empleador. Él puso, si no estoy mal, T24. Y ya para la pareja sería el T25. Entonces sí hay que saber si uno está guiando al empleador, hay que darle el código que le corresponde al empleado y pues a la esposa del empleado. En este caso, el empleador de mi papá nunca supo, no, hasta el momento creo que no le hemos dicho, que mi mamá obtuvo un permiso de trabajo pues a costa del de mi papá, que fue pues a costa de esa solicitud que hizo él. Pero eso a él no le afecta en nada, él no paga extra, él no responde por mi mamá, entonces pues no hay problema porque sé que hay personas que sí tienen que, por ejemplo, supuestamente esperar una autorización de su empleador antes de hacer el proceso, pero puede o que sea porque le van a subir el FER o el TER en español, que se lo cambien a uno más alto para que pues, sí pueda pedir su esposa, o no están bien informados, porque realmente si estás en una buena clasificación, pues al empleador no le va a afectar en nada que tú traigas tu familia. Me han preguntado también que cómo sería para los hijos. A los hijos, pues si están acá, sería solicitarles un permiso de estudio si son menores de edad. Y si son mayores de edad, pues en este caso, ahorita en el 2022 no se puede hacer mucho. Sí sé que anunciaron que para los hijos de esos empleadores que los contratan empresas, los hijos, no se sabe qué edad, pero dice que los hijos en edad de trabajar
Pueden también obtener un permiso de trabajo y esto es buenísimo, pero hasta enero no se va a saber como la edad. Entonces ahí les dejo la inquietud para que estén investigando en enero porque van a cambiar las condiciones. Todo va a ser mucho, entre comillas, más fácil para los procesos migratorios porque Canadá se propuso que este año que viene pues va a traer no sé cuántos inmigrantes y pues no es que vaya a abrir otras nuevas vías migratorias, sino que va a simplificar otras que ya están. Hay otra consigna para que a ustedes le permitan que su familia o su cónyuge le den otro permiso de trabajo y es que, o hasta para contratación, también depende, ¿no? Es el salario. Si tu salario va a ser un bajo salario, pues difícilmente se podría otorgar ahí otro permiso, pero las personas de bajo salario son personas que ya tienen un TER muy bajo. Y las personas de alto salario, pues ahí sí ya no le ponen problema para otorgarle a la familia o al cónyuge este permiso de trabajo. Entonces tienen que también guiarse porque hay empleadores que la verdad no quieren pagar lo que tú vales y ahí en la misma página del gobierno de Canadá están los salarios en rango mínimo, medio y alto de lo que se paga según cada sector. El siguiente paquete son puras traducciones de cartas, las originales también. O sea, está traducción original. Son cartas de empresas para las que mi papá trabajó mucho tiempo, colegas que trabajaron con él mucho tiempo, que tienen empresas también. Entonces, estas cartas, como tal, lo que están certificando es que mi papá ejercía cierto campo, que pues que ellos saben que él sabe pues de que es profesional en esto, que conoce mucho. ¿Qué le puedo decir que dicen las cartas? Dice eso, bueno, que lo conozco hace más de 10 años, que ha dedicado su vida a trabajar con los motores, que ha tenido su negocio en tal parte y rotuleado con la empresa pues a la que se le pidió la carta con toda la información de la empresa. Esto porque mi papá nunca estudió una carrera como tal, como que le diera un diploma. Entonces hay que demostrar de una u otra manera, aunque en la empresa el empleador a mi papá ya le hizo un examen de conocimientos, ya fue un examen realmente fue práctico, ¿no? Pero puede que algunos sí les hagan algún examen de conocimiento así de escribir y esto. El siguiente paquetico decía, pues aquí está el certificado de empleo, pues porque mi papá pues estaba inscrito en la DIAN, porque mi papá pues tenía que pagar impuestos, porque él tenía una empresa en Colombia que se dedicaba a esto. Inmatriculación fiscal, pues todo esto que se necesita pues de la DIAN para poder tener en regla una empresa en Colombia. Como ya sabemos nosotras que ya hemos hecho algunos procesos, para casi todo piden arraigo, ¿no? Entonces sé que hay muchos permisos de estudio que niegan porque no demuestran un buen arraigo. No sabíamos en este caso para solicitar un permiso de trabajo, pero entonces aún así lo dimos, aunque sé que como que no es tan necesario, pero pues no está de más uno llevar papeles extra, ¿no? Entonces, en este paquetico están el certificado de propiedades de mis papás. Son cosas que ellos tienen en Colombia y que pues le puede dar a entender a la gente que mis papás van a tener que volver al país de ellos porque estas cosas se hacen personalmente. Y para mi mamá, solamente llevamos, porque realmente no, para mi mamá ya no lo pedían mucho porque el permiso de ella llegó a ser un permiso de trabajo abierto. O sea, mi mamá si quisiera trabajar, puede trabajar donde quiera, pero mi papá tiene un permiso de trabajo cerrado con esa empresa. Entonces, un certificado de matrimonio que indique pues que ellos de verdad son pareja, ¿no? Entonces el certificado de matrimonio traducido de mis papás y también los antecedentes judiciales de mi mamá sacados de captura de pantalla de la página de la Policía de Colombia y la traducción de la cédula de mi mamá. Y pues ya con esto fue que mi papá solicitó el permiso de trabajo en la frontera porque salimos, ya había comentado, del país y volvimos del país y al volver dijimos que necesitamos hacer un proceso, entonces pues la gente no tiene otra que hacer el proceso. Pero pues como les digo, lleven toda la información molidita para el agente. Ya después de esto, cuando la gente dice listo, vaya a la caja y pague. Son $155 por el permiso de trabajo cerrado. Por el permiso de trabajo de mi mamá abierto
se aumentaba a $100, o sea, si 255 para el permiso de trabajo de mi mamá. No les muestro el permiso de trabajo, pero pues bueno, ahí en la foto lo tengo un poquito borrado pues la información para que vean más o menos cómo es. Ese permiso de trabajo, con ese no puedes trabajar todavía. Tienes que hacer otro paso más, 2 pasos más, que es ir a un Service Canada, que la verdad yo no sé cómo podría describir este tipo de lugar, pero es como una oficina burocrática pues que hacen cosas mucho, o sea, la gente va ahí, saca pasaporte, hacen muchas cosas. Ahí usted va a ir a sacar un número de seguro social. Eso no quiere decir, porque en Colombia sabemos que seguro social es el servicio médico, no. Es un número que te identifica a ti. Ya es una nueva identificación y esa es la que vas a tener, pero no es como la cédula, no es simplemente la identificación y es solamente para el empleador, porque ahí es donde se te va a empezar como a cargar los taxes que usted ha generado laboralmente. Hay que sacar ese número, porque sin ese número pues no se puede trabajar con el permiso de trabajo solo. Hay que el permiso de trabajo y el número de seguro social, o NAS que se le dice, y ahí ya podría trabajar. Pero todavía no tiene una cuenta de banco, o sea, ¿dónde le van a consignar esa plata? Pues tienes que ir a abrir una cuenta de banco y ahí ya toca sacar una cita. Y sí, que vengo a abrir una cuenta de banco para que me consignen y tales. No necesitan llevar dinero para abrirla como en Colombia, simplemente ir a abrirla para que le paguen. Y ahí en el banco van a pedir algo que se llama specimen check, que es como un cheque personalizado. Pues ustedes saben que los cheques vienen personalizados, ¿no? Pero simplemente no te van a dar una chequera, sino que te van a dar como una hoja con un ejemplo de cheque, que sería el caso de ustedes, según, porque trae un número abajo que es personal, que es para identificar al cliente. Y ese más el número de seguro social o NAS y el permiso de trabajo se lo va a llevar a su empleador. Su empleador va a tomar toda la información y le va a devolver. Puede que el specimen check no se lo devuelvan. Usted le dice, sáqueme una copia o algo, pues a veces solamente dan 2 o dan 1. Y pues el empleador también tiene que tomar copia del NAS. El número NAS se puede solamente copiar a un ladito en una hoja, no hay que llevar pues el original, pero el original es una copia igual. Y el permiso de trabajo sí se lo tienen que devolver el mismo día, o sea, no dejen que se queden con su permiso de trabajo, que ya me pasó una vez. Chicos, espero que ya hayan podido entender más o menos cómo se puede iniciar un proceso de permiso de trabajo estando en Canadá. Recuerden que si están desde afuera, pueden aplicar estas cosas y algunas cosas más. Estos fueron los únicos papeles que se necesitaron gracias a que mi papá es colombiano y Colombia tiene este libre intercambio con Canadá. Mi papá no necesitó hacer otros procesos que ya les comento cuáles serían. Primero, la empresa que quisiera contratar a mi papá, si mi papá no fuera colombiano, la empresa hubiera tenido que hacer un estudio que se llama el LMIA, que es, no sé si es en inglés o francés que se llama así, pero pues es un estudio en el impacto del mercado laboral, como ya había explicado. Este estudio requiere tiempo, requiere pagar un dinero para solicitarlo, y para la provincia de Quebec se hubiera tenido que sacar un CAQ, que es un certificado de aceptación de Quebec. Ya, o sea, hubiera sido otro proceso más largo, porque este CAQ sí se hace en línea. Entonces, todo esto es gracias a que somos colombianos, y recuerden que Perú también aplica esta excepción. O los otros países puede que sí tengan algunas excepciones para ciertas carreras, pero pues tienen que mirar bien como según la nacionalidad de cada uno. 1, 2, 3, 4.